I'd like to make one further comment about decision making before we get into leadership. Quisiera agregar un comentario más acerca de la toma de decisiones antes de que empecemos a hablar acerca del liderazgo. It's a passage in Scripture that helps encourage your confidence in the Word of God, Es un pasaje en la Escritura que fomenta tu confianza en la palabra de Dios, especially in light of experiences. especialmente a la luz de las experiencias. And it's in 2 Peter chapter 1. Y se encuentra en la segunda carta de Pedro, capítulo 1. And the Apostle Peter says in verse 16, Y dice el apóstol Pedro en el versículo 16, he says, "We did not follow cleverly devised myths when we made known to you the power and coming of our Lord Jesus Christ, but we were eyewitnesses of his majesty." porque no os hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo siguiendo fábulas artificiosas, sino como habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad. When did Peter see Christ in his glory? ¿Cuándo vio Pedro a Jesús en su majestad, su gloria? The Mount of Transfiguration? Yes. That's what he's referring to. A eso se refiere. Jesus in his glory. Vimos a Jesús en su gloria, en su majestad. Then verse 17, Luego el versículo 17, go ahead and read it. pues cuando él recibió de Dios Padre honra y gloria, le fue enviada desde la magnífica gloria una voz que decía, este es mi Hijo amado, en el cual tengo mi complacencia. And then read verse 18. Y luego 18 dice, y nosotros oímos esta voz del cielo, enviada del cielo, cuando estábamos con él en el Monte Santo. Now, it doesn't say it here, but it says it in the Gospels. Ahora, no lo incluye aquí, pero en los evangelios sí dice But after the Father said, "This is my Son, listen to him," que después de que el Padre dijo, este es mi Hijo amado, a él oíd, they sort of hit the ground and were fearful. ellos se llenaron de temor. A right response when God the Father speaks. Es la respuesta apropiada cuando Dios Padre habla. And in the Gospels it says that Jesus went and he put his hand on them. Y en los evangelios dice que Jesús se acercó y puso su mano sobre ellos And he said, "Do not be afraid." y les dijo, no temáis. Now, what I want to draw to your attention from this passage Ahora, lo que quisiera que ustedes observaran en este pasaje is that Peter is referring to almost all of his senses. es que Pedro hace referencia a casi todos los sentidos aquí. He saw with his eyes, Vio con los ojos a Cristo transfigurado, transformado. heard the voice of the Father. Oyó la voz del Padre. He felt the touch of Christ in the Gospels. Sintió el tacto de Cristo, sus manos sobre él en los evangelios. That is a phenomenal experience in your life. Ese constituye una experiencia fenomenal en la vida. Nothing we have ever had compares to that. Nada de lo que nosotros hayamos experimentado se puede comparar con eso. But that's not enough. There's something more sure than experience. Pero eso no basta. Hay algo que es más seguro todavía que la experiencia. And that's verse 19. Y eso es lo que estamos viendo en el versículo 19. Tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como a una antorcha que alumbra un lugar oscuro. And then verses 20 and 21. Y luego 20 y 21 dice, entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. There's something more sure than all of our experiences. Hay algo que es más seguro que la experiencia de cualquiera de nosotros, And that's going to be the revealed will of God. y sería la voluntad revelada de Dios. People will tell you all kinds of experiences. La gente te platica toda clase de experiencias, And I don't argue with them in their experiences. y yo no discuto con ellos y las experiencias que hayan tenido. I take them to this passage Los llevo a este pasaje and I tell them there's something more sure. y les hago ver que hay algo más certero, más seguro, más confiable que sus experiencias. And then we spend the rest of the time in the Word of God. Y luego pasamos el resto del tiempo en la palabra de Dios. I hope that's helpful because of so many people talking about all their experiences. Yo espero que esto les sirva, debido a que hay tantas personas que quieren hablar acerca de las experiencias que han tenido, lo que les ha pasado a ellos, And their experiences come up to on the same level as the Word of God. y colocan sus experiencias a la misma estatura de la palabra de Dios. And for
para muchos incluso su experiencia pesa más que la palabra de Dios. And this passage takes the Word of God higher than any experience. Y este pasaje eleva la palabra de Dios por encima de cualquier experiencia que pudiera tener cualquier persona. So hopefully that'll be encouraging Así que as a passage. espero que eso les aliente como algo procedente de la Escritura. Now we're looking at the whole topic of leadership. Ahora que queremos ver todo el asunto del liderazgo. And it's in the word masculinity. Does that Y translate? se encierra en la palabra masculinidad. Several years ago, at the Master's College campus, Hace varios años, en las instalaciones del Master's College, where I was a professor there, donde yo era catedrático, a publisher wanted a book published on a Christian worldview. un editor quería publicar un libro que hablara de la cosmovisión cristiana. And they wanted every discipline covered. Y quería que tratara con todas y cada una de las diversas disciplinas. So they had the head of the math department talk about a Christian worldview of math. Así que pidieron al departamento de matemáticas que presentara la cosmovisión cristiana And then eh, the science department. de las matemáticas, y luego el departamento de ciencias naturales. And every department had a representative to give a Christian worldview. Y cada departamento, cada disciplina, hacía que uno de sus representantes presentara una cosmovisión cristiana. And they have a department called the economics department. Y women- tienen women. un departamento para las mujeres que tiene que ver con la administración del hogar. And so they asked the head of the women's economic department to write a chapter. Así que le pidieron a la directora del departamento de administración del hogar, de las mujeres, que escribiera un capítulo And to write on femininity. y que escribiera sobre femineidad. And then they knew that they needed something on masculinity. Y sabían entonces que faltaría la contraparte, algo sobre masculinidad. But we didn't have a department on masculinity at the Master's College. Pero no existía ese departamento sobre masculinidad en esa universidad. So they were scratching their head, who's going to write on masculinity? Así que se estaban rascando la cabeza preguntándose quién iba a escribir sobre masculinidad. And they said, well, Stuart wrote a book for husbands. Dijo, pues Stuart escribió un libro para maridos, Let him do it on masculinity. que él haga el libro sobre la presentación sobre masculinidad. So I didn't have a choice. It was sort of dictated, you do it. Así que no tuve mucha opción, como que me cayó ese encargo de hacerlo. So I started with the concordance in the Así back of the que Bible. comencé con la concordancia And it doesn't appear anywhere. y no viene masculinidad. I'm supposed to have a biblical view of masculinity. Debo de tener una perspectiva bíblica de lo que es masculinidad. And it doesn't use the word masculinity. Y no aparece la palabra masculinidad. So it's a very short chapter. Así que ese constituyó uno de los capítulos más cortos del libro. No, not really. Es broma. It was published under the name Think Biblically. Sí se publicó con el título de Pensando Bíblicamente, But we could start with Genesis chapter 1, pero podríamos comenzar con Génesis capítulo 1, verse 27. versículo 27. Very familiar verse to all of you. Un versículo muy conocido por todos ustedes. So God created man in his own image. Y In the image of God he created him, male and female he created them. Y creó Dios al hombre a imagen de Dios los creó, varón y hembra los creó. That's about it. Y Male and female. a eso se reduce, básicamente, los creó varón y hembra. There's one other verse that directly applies to men in 1 Corinthians 16. Hay un versículo más que se aplica directamente a los varones en 1 Corintios capítulo 16. The Apostle Paul is talking to the Corinthians Y el apóstol Pablo se dirige a los corintios in chapter 16, verse 13. y en el capítulo 16, versículo 13 dice, velad, estad firmes en la fe, portaos varonilmente y esforzaos.
translate? How does the Spanish masculinely or manly. act Ujú. like a man? Ujú, Like, ujú. yeah. So act manly. Así que una conducta varonil, masculino. That's it for specific passages. Y hasta ahí son todos los pasajes específicos sobre el tema. So I went to our dictionary, Webster's dictionary. Así que fui a nuestro diccionario en inglés This is what it says under masculinity. y esta es la definición que trae de masculinidad, Having qualities appropriate to que posee cualidades propios de or usually associated with a man. o generalmente asociados a un hombre. That did not help me at all. Eso no me fue de mucha ayuda. So I had to back up and start with some basic, well, first of all, what came to my mind was when I was a child in elementary school. Así que tuve que pues retroceder y analizar, y lo que vino a mi mente primero fue cuando yo era alumno en la primaria. And we used to tease one another whether you're a girl or a guy. Y nos bromeábamos entre nosotros diciendo pues serás niño o niña, Based on what you do or how you do it. según lo que hagas y tu manera de hacerlo. And so I remember a few of the tests that the kids came up with. Y recuerdo algunas de las pruebas que se les ocurrieron a los muchachos. One was, look at your fingernails. Una es, examínate las uñas, He did it like a man. y lo hizo como el hombre. But if you went, Pero si así es, you're a woman. entonces eres mujer. Another test was, you have something on the bottom of your shoe. Otra prueba es, tienes algo en la suela del zapato. And if you go like this, Si lo ves de esa manera, you're a guy. eres varón. But if you go, you're a woman. Eres niña. I knew that wouldn't work in the book. Yo sabía que en la Biblia eso no iba a funcionar, o en el libro que íbamos a publicar eso no iba a funcionar. So I wanted to first start with some basic premises of men and women. Así que quería empezar primero con unas premisas básicas respecto a varón y mujer. And we have a real problem going on in our culture today, as you know. Y existe un problema actual con nuestra cultura muy seria, como ustedes lo saben. There's an emphasis going on trying to demasculinize men. I mean, just Hay un énfasis en la desmasculinización del varón. they're trying to do away with femininity and masculinity. Trata de eliminarse por completo la femineidad y la masculinidad. And everything is becoming unisex. Y todo se vuelve unisex. So much so that in different places where they're trying to promote this, Tanto así que en algunos lugares donde buscan fomentar esto, that if you feel like a woman and you're a si man, tú te sientes mujer, aunque seas hombre, then you can go into, if you feel like a woman, you're a man, you can go into the woman's bathroom. puedes entrar al sanitario de las mujeres. And that's where the culture is rising up and defining things. Ahí es donde la cultura se está adelantando a definir las cosas. And there are a couple of reasons why it has become so muddy. Y hay un par de razones por las que la situación se ha vuelto tan turbia. And the first reason is found in Genesis chapter 3 when man sinned. Y la primera razón o explicación se encuentra en Génesis 3, donde el hombre pecó. As soon as sin infected Adam En cuanto el pecado infectó a Adán, by his own choice to rebel against God, por su propia decisión y elección de rechazar a Dios, it affected him internally and externally. le afectó interiormente y exteriormente. Death started. Comenzó Decay, la death. muerte, el deterioro, But in the inner man, pero en su hombre interior, sin infected every part of his being. el pecado infectó cada área de su ser. We know that today in a theological word, depravity. Y eso lo describimos hoy con el término teológico depravación. And his sinful disposition, Y su naturaleza pecaminosa,
He does not want to follow God and His Word, no desea seguir a Dios ni su palabra, or be the man that God created him to be. ni desea ser el hombre para el cual fue creado por Dios. Another reason why there is such a clouded perspective today Otra razón de la perspectiva actual tan nebulosa is that there is a loss of absolutes. There's no thus saith the Lord. es que hay una total carencia de absolutos, de la palabra así ha dicho el Señor. And everyone does what's right in their own eyes. Más bien cada quien hace lo que bien le parece. And at least in North America, it's called postmodern. Y eso, al menos en Estados Unidos, se conoce como el postmodernismo. But everyone just does whatever they want to do. Cada quien simplemente hace lo que se le antoje They become their own standard. y se convierte cada quien en su propia norma. It's very similar to the end of the book of Judges, Es muy similar a lo que encontramos al final del libro de Jueces, when it says that everyone did what was right in their own eyes. cuando dice ahí que cada uno hacía lo que bien le parecía. Culture always has historically followed man's depravity. La cultura siempre ha llevado el rumbo, históricamente, de la depravación humana. And so we see the depravity of man in our countries, Así que vemos la depravación del hombre en nuestros países, nuestras naciones, and culture is just following right along y with it. la cultura ahí va a la par. We also have role models Y también tenemos modelos que imitamos, that are pathetic, tristes, whether it's the sports figures or movie figures, sean las estrellas de cine o los campeones de los rock deportes musicians. o los músicos rock. They're basically pathetic. They're very unbiblical, immoral, Básicamente son tristes, son inmorales. and then in our educational systems, the teachers promote do whatever is right in your own eyes. Y luego en nuestros sistemas educativos, los maestros fomentan la idea de haz lo que bien te parezca. So as a Christian, we're swimming upstream. Así que como cristianos, pues vamos contra la corriente. We're walking up a down escalator. Estamos subiendo por una escalera mecánica que va bajando. We have the world, the flesh, and the devil coming against us. Tenemos al mundo, la carne y el diablo, todo en contra. But God has not left us without an answer. Pero Dios no nos ha dejado sin recurso, He has not left us powerless. no nos ha dejado impotentes. We have the same power through the Holy Spirit that raised Jesus from the dead. Por medio del Espíritu Santo contamos con el mismo poder que levantó a Cristo de entre los muertos. And we have the Word of God that is more sure than anything else. Y tenemos la palabra de Dios, que es más segura que ninguna otra cosa. So I want to encourage you as you're discipling, as you're preaching, that you preach the Word, thus saith the Lord. Así que yo quisiera motivarlos al predicar o al discipular, que se apoyen en lo que Dios ha dicho, así ha dicho el Señor. And you will probably hear what was going on in Jesus' day, that many people were quoting everyone, but Jesus said, you have heard it said, but I say. Y probablemente se van a topar con lo que Jesús se topó en su época, cuando todo el mundo decía, pues fulano dice, y están citando a los demás, dice, pero yo os digo. And people said, no one else has spoken like this before. Y el with such testimonio authority. que daba la gente de él era que jamás hombre alguno ha hablado como este hombre, con tal autoridad. And when God spoke, he didn't stutter. Y cuando Dios habla, él no tartamudea. So you don't say there are 10 different views on everything. Así que no decimos, bueno, hay 10 perspectivas diferentes sobre cada tema. Just keep studying the Word of God and try to be singular. Simplemente sigue estudiando la palabra de Dios y trata de ser de una sola mente As best as possible. en la medida posible. And be gracious to the brethren. Y hay que ser misericordiosos con los hermanos. Now, some basic principles of just mankind, man and women. Ahora, principios básicos respecto al ser humano, el hombre y la mujer. And I'll cover these rather quickly. Y esto los voy a pasar más o menos rápido. We read in Genesis 1:27 that man was created in God's image. Hemos leído en Génesis 1:27 que el hombre fue creado a la imagen de Dios. This is man and female. Y se refiere a varón y hembra. Now, what does it mean to be created in God's image? Ahora, ¿qué significa ser creado a la imagen de Dios? Is that he was a spiritual creation. Que era una creación espiritual, He was rational. era racional,
He was creative like God, es creativo como lo es Dios and he's relational. y se caracteriza por relaciones con otras personas. He has ethical and moral sensitivities Posee sensibilidades éticas y morales and a capacity to represent God in part. y una capacidad de representar al menos parcialmente a Dios. He's been given an eternal soul that the animals did not have. Se le ha dado una alma eterna de la que carecen los animales. So this is all part of being in the image of God. Y todo esto es parte de ser a la imagen de Dios. Wherever we're not like Jesus, we need to change. En todo lo que no nos parezcamos a Jesucristo, debemos cambiar. We have to be very careful to say certain attributes of God are feminine, certain attributes of God are masculine. We need to be very careful not to make those distinctions. Debemos de tener mucho cuidado con decir que algunos de los atributos de Dios son atributos femeninos y otros atributos son masculinos. No cabe esa distinción. For example, it says God is full of compassion. Por ejemplo, dice que Dios es compasivo, But if someone comes to me and says, you're not very compassionate, pero alguien viene y me dice, tú no eres muy compasivo. and I say, you want compassion? Talk to my wife. Y yo le digo, bueno, ¿quieres compasión? Habla con mi esposa. That's unacceptable Eso no es aceptable, because I need to become more like Jesus, who's full of compassion. porque yo necesito llegar a ser más como Jesucristo, que es compasivo. Right? And if a person comes to a woman and says, you go more with your feelings, you don't think carefully. Y si alguien se dirige con una mujer y le dice, mira, tú te dejas guiar más por tus sentimientos, no analizas intelectualmente. She cannot say, you want thinking and rational thinking? Talk to my husband. No está justificado que ella diga, ¿quieres una perspectiva racional, intelectual? Ve con mi marido. No, she needs to become more like Jesus. No, ella necesita llegar a ser más como Jesucristo. So wherever we're not like Jesus, we need to change. Así que en todo lo que no seamos como Jesucristo, necesitamos cambiar. So man was created in God's image. Así que el hombre fue creado a la imagen de Dios. Another basic element is man was created to be a worshiper. Otro elemento básico es que el hombre fue creado para adorar. By nature, we are a very religious being. Por naturaleza somos seres muy religiosos. Every human being worships Todo ser humano adora from the beginning. desde el principio. Even babies in their crib are worshiping. Hasta el bebé en su cuna adora. And they're not worshiping God or you. Y no están adorando a Dios, ni a ti. They come out as self-worshiper. Se adoran a sí mismos. It doesn't take long as a parent to see it. Y el padre no tarda mucho en discernir eso. So every person you meet, every person in here is a worshiper. Así que toda persona que tú conozcas, todos los presentes son adoradores. And if they reject worshiping God, they will worship something else. Y si rechazan el culto a Dios, van a rendirle culto a otra cosa. So even as we present the gospel to people, we're presenting it to worshipers. Así que al momento en que estamos presentándole el evangelio a alguien, se lo estamos presentando a un adorador. And Romans chapter 1 explains the worship that's going on. Y Romanos capítulo 1 es la explicación detallada de ese tipo de culto que existe. Another point of basic elements to man and women. Otro punto de elementos básicos en hombre y mujer Is that since the fall of man in Genesis chapter 3, es que desde la caída del hombre en Génesis 3, man has been a sinner by nature. el hombre ha sido pecador por naturaleza. Romans 3:12. Romanos 3:12. So this is a basic characteristic of all people, that they are born a sinner and they choose to sin. Así que esta es una característica básica de todo ser humano, que nacen pecadores y optan por pecar, deciden pecar. And right in Genesis 3, you have a curse that takes place Y ahí mismo en Génesis 3 hay una maldición impuesta on men and women. a hombres y mujeres. And we know about the curse for a woman, that she will want to control the man. Y recordamos la maldición sobre la mujer, que su anhelo, su deseo será para controlar a su marido. She does not want someone over her telling her what to do. No desea que alguien esté por encima de ella diciéndole lo que tiene que hacer. She will seek to rule over her husband. Y ella buscará gobernar o controlar a su marido. That's what they're talking about in there. Y de eso están hablando allá.
de cómo hacerlo. How to do it. But man was cursed, that work will be hard. Pero la maldición para el hombre fue que el trabajo sería pesado. But you also have an element of the curse there when a woman wants to dominate or rule over her husband. Pero también tienen un elemento de la maldición ahí cuando la mujer busca controlar o gobernar a su marido. That a man will say, no, I will rule over you. Donde el hombre dice, no, yo te voy a gobernar. And this is where we get into the problem of the machismo authoritarian. Aquí viene el problema del machismo, del autoritarismo. And I'll tell you what to do. Y yo te voy a decir lo que tienes que hacer. They both have a problem with being submitted to God. Ambos tienen un problema de sujetarse a Dios. So that's basic element that comes with both of them, male and female. Así que ese es el elemento básico que viene con la naturaleza tanto masculina como femenina. Another basic element is that man is therefore in need of God's saving grace. Otro elemento básico es que como resultado el hombre entonces está necesitado de la gracia salvadora de Dios. There is no hope for man unless God takes the initiative. No hay esperanza para el hombre a menos que Dios tome la iniciativa. No man seeks after the one and true God. Ningún hombre por su naturaleza busca al Dios único y verdadero. They may seek after false gods like the sun and moon and other things. Quizá busquen o persigan a los dioses falsos, como el sol o la luna u otras cosas. But we're told in Romans 3 that no man seeks after the one and true God. Pero on his own. nos dice Romanos 3 que ningún hombre por sí mismo busca al único Dios verdadero. And we have the whole gospel presented in the rest of Romans. Y tenemos todo el Evangelio presentado en el remanente del libro de Romanos. And really it's all in all of Scripture, from Genesis, from the fall, all the way through. Y de hecho ese Evangelio se encuentra a través de toda la Escritura, desde Génesis y la caída hasta el final. All pointing us to the love of God that sent Christ to pay for our sins, to live a perfect life, pay for our sins, died, was resurrected, satisfied the wrath of the Father, and is coming back. Todo dirigiéndonos a ese amor de Dios que envió a su Hijo Jesucristo, que muriera en la cruz, satisfaciera la ira de Dios, que muriera, que resucitara y que va a volver. Now, another basic element of male and female is that we were not created to be self-sufficient. Ahora, otro elemento básico de varón y hembra es que no fuimos creados para ser autosuficientes. No man was created to be independent. Ningún hombre fue creado para ser independiente. We read in Colossians chapter 1, verse 18, Leemos en Colosenses 1:18 that Christ created all things for him. que Cristo creó todas las cosas para Él mismo. We can't take a breath unless God wills it so. Nosotros no podemos respirar si Dios no lo permite. Man was created to be dependent upon God. El hombre fue creado para ser dependiente de Dios. We're also taught that we were created to be interdependent on one another. También se nos dice que fuimos creados para depender unos de otros mutuamente. It is a result of sin that we want independence. Nuestro deseo de independencia es realmente un resultado directo del pecado. So we don't want to promote independence, no one telling me what to do. Así que no queremos fomentar la clase de independencia que rechaza todo lo que otra persona me ordene. We want to get back to love God with all your heart, soul, and mind. Queremos regresar al principio de amar a Dios de todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. And then love your neighbor as yourself. Luego, amar a tu prójimo como a ti mismo. We also find a basic fact in Scripture that man was created to be different than the women. También encontramos un hecho básico en la Escritura, que el hombre fue creado para ser diferente a la mujer. Now, it seems obvious to us, Ahora, nos parece obvio a nosotros, but our culture is trying to skew the lines. pero nuestra cultura trata de borrar las diferencias, las divisiones. But even in every chromosome of our cells, well, you can speak Pero- more to this, in
every cellular structure has whether male or female. Hasta cada célula de nuestro cuerpo en su estructura cromosómica proclama que o se es masculino o femenino. But we're fashioned uniquely inside and out, male and female. Pero estamos hechos de una manera muy singular, por dentro y por fuera, como varón o como hembra. There are different feminist proponents Hay diferentes promotores feministas who actually are pushing for total obliteration of gender differences. que su ideal, su meta es obliterar por completo cualquier distinción de género. John Benton, in his book Gender Questions, John Benton en su libro sobre asuntos de género he points to differences between male and female in bone structure señala diferencias entre varón y mujer en la estructura ósea, and in muscles, en la constitución muscular, skin, en la piel, sexual organs and function, órganos sexuales y su funcionamiento, blood constitution, la bodily liquids, constitución sanguínea y los líquidos corporales, hormones, constitución hormonal, chromosomal cell structure, estructura cromosómica de la célula, and then we get into y outlooks and luego relations and se refiere a la perspectiva de la vida y la manera de relacionarse con otros, etcétera. there's just various differences inside and out. Numerosas diferencias internas y externas. So that's just basic characteristics of male and female. Así que esas son las características básicas que distinguen al hombre de la mujer. So we need to then move to the perfect man, Ahora, de ahí tenemos que pasar a lo que es el hombre perfecto, the perfect God man, el hombre Dios Jesus. perfecto, Jesucristo. And in the scriptures, as we look at his life, Y en las escrituras, al ver la vida de él, we see certain attitudes and actions that typify Christ's life as the God man. vemos ciertas actitudes y acciones que tipifican la vida de Jesús como el Dios hombre. He had an eternal mindset, always thinking much more than just the temporal. Tenía una mentalidad enfocada hacia lo eterno, siempre pensando más allá de lo temporal. And you'll see how all of these fit together. Y van a ver cómo se van integrando todos estos aspectos. He also manifested love and understanding with people. También manifestaba amor y comprensión con las personas. He was very manly in meeting needs of people. Era muy varonil en la provisión para las necesidades de las personas. He was gentle. Era tierno. He said that in Matthew 11 that he was meek and lowly of heart. En Mateo 11 menciona que es manso y humilde de corazón. And so Jesus was saying about himself, describing himself, that he was a humble and gentle man. Así que esta es la descripción que Jesús hace de sí mismo, que es un hombre manso y humilde. But that does not mean he was weak. Pero eso no es equivalente de ser débil. He's called the Lion of Judah. Se le llama en la escritura el león de la tribu de Judá. And we see his power through the miracles. Y vemos su poder en los milagros. And we also see, when it comes judgment time, of the devastation. También vemos al llegar el momento del juicio, la devastación, That when he comes back, just a word from his mouth que al regresar con una palabra de can su defeat boca his enemies. derrota a sus enemigos. He also manifested zeal and courage and confidence. También manifestó celo y valor y confianza, Very important in leadership as a male. cualidades muy importantes para el liderazgo como varón. He was conscientious, Era consciente, diligent in fulfilling what the Father wanted him to do. diligente en el cumplimiento de la voluntad del Padre. And in leadership, he was a servant leader. Y en cuanto al liderazgo, era un un líder siervo. When the disciples were arguing who was the greatest, Cuando los discípulos discutían entre ellos quién sería el mayor, he was serving them. él les When the lights go out and it's after eating, cuando la luz se apaga y es la hora después de la comida, when I teach classes
after lunch, Doy clases después de la hora de la comida. I might as well sleep like my students. Más vale que yo duerma junto con los alumnos. So we look at basic characteristics of men and women. Así que analizamos las características básicas de hombres y mujeres. Then we look at the perfect God-man. Y luego vemos al Dios hombre perfecto. We glean some characteristics from him on this, Y being masculine. cosechamos algunas características de él en cuanto a este tema, como masculino. Then we go to male leadership in the church. Y luego pasamos a lo que es el liderazgo varonil en la iglesia. And there are two passages that talk about male leadership in the church. Y hay dos pasajes que hablan del liderazgo masculino en la iglesia. And you know what ones they are. Ustedes los conocen. 1 Timothy chapter 3 Primera Timoteo capítulo 3, and Titus chapter 1. Tito capítulo 1. Now the different verses, I didn't, chapter 3 verses 2 through 7. En Timoteo son los versículos del 2 al 7 y de Tito 1, versículos 6 al 9. Now what we'll find here are characteristics of men. Y lo que vamos a ver ahí son cualidades o características de hombres piadosos. These are Christ-like qualities. Estas son cualidades de Cristo. Now every Christian should aspire to most all of these. Ahora, todo creyente debe aspirar a la mayoría de estos, But every godly leader is held to these. pero todo líder piadoso está sujeto a estos o obligado, es requerido en ellos. So in a church, the leadership should habitually be practicing these characters. Así que en una iglesia los líderes deben habitualmente manifestar estas cualidades. Now I could read all of these from Titus 1 and 1 Timothy 3. I could just read, not all of it, but I can just go right through here. Or they must be above reproach, Y podríamos mencionar la lista de los dos capítulos. Debe ser irreprensible, a one-woman man, debe de ser marido de una sola mujer, alert and clear-headed, alerta y sober-minded, sobrio, self-controlled, con dominio propio, orderly. ordenado, I might want to say that twice. ordenado, Hospitable, loving strangers, hospitalario, que recibe a los desconocidos, gentle and considerate, amable y considerado, managing your own household well, que gobierna bien su propia casa, a lover of what is good, un amante de lo bueno, just and upright, hombre justo y recto, dignified, serious. serio, sobrio, digno. That doesn't mean you can't be humorous, Y eso no significa que no pueda tener un sentido del humor, but you shouldn't always be known as a jokester. pero que no sea tu reputación la de un payaso, un chistoso. And should be holding firm to the Word of God. Y debe aferrarse fuertemente a la palabra de Dios. And what he cannot be is a drunkard Y lo que no ha de ser es un borracho, or quick-angered, violent, o tempered. contencioso, violento, That's habitual. Should not be o an sea, angry individual. como cosa habitual, no debe ser iracundo. In those who have worked with guns know what a hair trigger is. Los que han trabajado con armas de fuego saben lo que es un gatillo súper sensible. You cannot be quick to get angry. No puede uno apresurarse a enojarse. God is said to be slow to anger Dios, se dice de Dios que es lento para la ira and plenteous in mercy. y de gran misericordia. Cannot be a violent individual. No ha and de ser quarrelsome. violento ni contencioso. Cannot be a lover of money. Una persona avara que ama el dinero, Always thinking whatever they can do to get money. constantemente obsesionado con algo que pueda hacer para conseguir dinero. They cannot be arrogant. No debe ser arrogante o obstinado. And I'm going to talk about that in the next Y session. de eso vamos a hablar en la siguiente sesión. They cannot be double-tongued, saying two different things. No debe ser de doble ánimo o con doble expresión. And quick-tempered is with the violence. Y la sensibilidad o perder el estribo fácilmente va con violencia. So taking all of the characteristics of men and women, I mean just basic ones,
Así que tomando en conjunto todas las características básicas tanto de hombres como de mujeres, then looking at the basic characteristics of Christ as the God-man, y luego los comparamos con las características básicas de Cristo como el Dios hombre, and then how it's spelled out even more for godly men, Christ-like men in the church, y luego la manera en que se describe con más detalle para los ancianos en la iglesia, it brings us down into 4 categories that make up masculinity. nos conduce finalmente a 4 categorías que caracterizan la varonilidad, la masculinidad. These would be the areas that you would want to prayerfully work at. Y estas son las áreas en las que hay que esforzarnos en oración. The first area is a servant leader. Y la primera área es la de un líder siervo. You ought to be helping even little boys Debemos de estar ayudando incluso a los niños how to take the initiative to be a servant leader to others around. para que ellos desarrollen el enfoque de ser un siervo líder para ayudar a los que les rodean. And he should be able to see his father, if he's a Christian, Y él debe de poder ver en su padre, si el padre es cristiano, modeling this, que es un ejemplo que ilustra esto. speaking up and serving others. El hablar por otros y servir a otros. And we can see that all the way through from Adam. Y esto lo vemos a través de las escrituras desde Adán, We can see it in marriage, that the wife was made to help the husband in lo his leadership. vemos en el matrimonio, que la esposa fue hecha para apoyar al marido en su papel de liderazgo. You can see it in the nation of Israel, as leaders were chosen, they were men. Se ve en la historia del pueblo de Israel, al escoger líderes, eran varones, Except in the time of the judges, when everything was not so good, Deborah. excepto en la época de los jueces, cuando las cosas no marchaban tan bien, ahí surge Débora. And the commander, who should have been the leader, Barak, Y el comandante, Barak, que debió haber sido el líder, he was supposed to go to war, and he said, I'm not going unless Deborah goes with me. él tenía que salir a la guerra y él dice, yo no voy si no va Débora conmigo. I find it interesting in the Kings and Chronicles when it refers back to that time. Es interesante la narración de Reyes y Crónicas cuando se refiere a aquel tiempo And it talks about the leader of that time. y habla acerca del líder de esa época, It's Barak. es Barak. It doesn't talk about Deborah. No menciona a Débora. You almost think that Deborah was doing it because men were not stepping up and being the leaders they should be. Da la impresión de que Débora allí se adelanta porque los hombres no estaban presentes, no hacían lo que debían estar haciendo. So you see it in Israel, and you see male leadership in the church. Así que lo vemos en Israel y lo vemos también ejemplificado en la iglesia. So leadership is going to involve initiative. Así que el liderazgo va a requerir de iniciativa, We talked about that yesterday, and in loving people. hablamos de eso ayer, y de amar a las personas. So this is an area you as men can, well, we all can. I mean, we all need to keep excelling still more in this area of initiative. De modo que estas son áreas en las que todos nosotros, los varones especialmente, necesitamos superarnos en esta área de iniciativa. We need to be careful when we're out serving others outside our home. Tenemos que tener la precaución de estar sirviendo a otros fuera de nuestro hogar That we go home not to be served, y que regresemos a casa no para ser servidos, but we go home to serve even more. sino que regresemos a casa para seguir sirviendo y aún más. If you ask your children who's the greatest servant in the home, Si preguntaras a tu hijo quién es el más grande siervo en el hogar, they ought to say dad. deben decir papá. That's usually not the case. Generalmente no es así. Another thing about leadership is being decisive, Otro aspecto del liderazgo es la decisión. and that's why the decision-making lecture may help and encourage you in the decision process. Y por eso la plática anterior sobre la toma de decisiones quizás sirva de apoyo y aliento para ustedes en ese proceso de toma de decisiones. And in leadership, it will take courage. Y en liderazgo se requerirá de valor. And we see that in 1 Corinthians 16. Y eso lo vemos en 1 Corintios 16. That word, act like a man, Esa frase, conducíos varonilmente, is only one word in the Greek. es una sola palabra en griego. And
it's only used once in the scripture. y es la única ocasión donde aparece en la Escritura. So you have to go back into early Greek usage of that word. Así que es necesario que investiguemos el uso de esa palabra en el griego de esa época. And most all the literature refers to being courageous. Y en casi toda la literatura, esa expresión se refiere a ser valeroso. And what will help us be more courageous is fearing God, not fearing man. Y lo que nos ayudará a ser más valientes es temer a Dios y no temer al hombre. And you can't fear your wife. Y no puedes temer a tu esposa. And sometimes they're scary. Y a veces infunden temor. When they want something so much, Cuando ellas quieren algo con tanto celo and you want to please them. y tu deseo es agradarle, But the more you think about what they're wanting, it's not the best. pero entre más analizas lo que ella desea, te das cuenta que no es lo mejor. And that's where you need to convey your love for them and tell them Y ahí es donde tienes que comunicarle tu amor para hacerle ver, that you say, I love you, but I cannot let you do this. te amo, pero no puedo permitir que hagas esto. And they should see your love in so many areas of the relationship that they understand. Y ellas deben ver tu amor en tantas otras áreas de la relación que en esa área lo deben de poder comprender. Your courage will not be something you muster up. Tu valor no tiene algo, no debe ser algo que tienes que despertar o que tienes que estimular. Your courage will come from following the Word of God Tu valor debe proceder del apego a la palabra de Dios and prayerfully trusting the Lord. y la confianza en oración al seguir al Señor. When I have to confront people in sin, Cuando yo tengo que confrontar a una persona que está viviendo en pecado, I don't want to do that. no me gusta hacerlo. Who wants to do that? ¿Quién quisiera hacer eso? I don't want someone upset with me. Yo no quiero molestar a alguien para que estén enojados conmigo. There are times when I'm shaking inside. They may not see it, but I'm shaking and my stomach's all in a knot. Hay ocasiones en los que estoy temblando interiormente y ellos no lo perciben quizá, pero mi estómago está hecho un nudo. But if I think more what's for their good and God's glory, Pero si estoy pensando más en lo que es para el bien de ellos y para la gloria de Dios and I'm loving them, y les estoy amando, then I will do what God says to do. entonces haré lo que Dios ordena que yo I haga. will trust God, Y voy a confiar en Dios. and that helps me be courageous. Y eso me infunde valor, me ayuda a ser valiente. Thus, the first area is leadership, a servant leader. Esa es la primera área, el liderazgo, un líder siervo. The second area of leadership is to be a lover, La a biblical lover. segunda área del liderazgo es ser amante bíblico. And we covered that lecture somewhat yesterday. Y ese tema lo vimos en alguna medida ayer. But looking at the characteristics of Christ and of godly men in the church, Pero viendo las características de Cristo y de los hombres piadosos en la iglesia, there is this sacrificial giving to meet the needs of other people. está ese dar con sacrificio para suplir las necesidades de otros. And to be manly is to be a great lover of God and people. Y ser varonil es ser un gran amante de Dios y de las personas. A selfish man is not very masculine Un hombre egoísta no es muy masculino because he's not being like Jesus. porque no está imitando a Jesucristo. It will involve gentleness, Se requerirá de amabilidad, consideration of others, consideración de otros, kindness, bondad, self-sacrifice, abnegación and, self-sacrificing giving. y es abnegación al dar. So to be a servant leader, a biblical lover, Así que hay que ser líder, siervo y amante o amoroso de las personas. the third area is a protector. Y en tercer lugar, ser protector. This is, you find an element in the word shepherd. Encontramos este elemento en la palabra pastor. They protect from things that will harm the person. Protegen contra las cosas que puedan dañar a las personas. We see
see that in the Old Testament, even with Israel. Eso lo vemos en el Antiguo Testamento, con Israel. It was made up of men, the army. Estaba constituido por varones, el ejército. They were chosen usually, I think it's 20 years old and upward. Eran The army, not women, but men protecting. los varones de creo que 20 años en adelante, eran los que constituían el ejército y tenían la función de proteger. And in 1 Corinthians 16, where men they were to act like men and be courageous, it was to protect the flock. Y en 1 Corintios 16, donde dice, portaos varonilmente y ser valientes, el contexto es que era para proteger al rebaño. And you can almost see that even early on at a young age with boys of wanting to protect their sister, or it's an internal quality that is to be Christ-owned. Lo podemos percibir incluso desde edad muy temprana en los niños, la tendencia o el deseo de proteger, por ejemplo, a sus hermanas. Es la cualidad de ser controlado por Jesucristo. It will involve courage, Se requerirá de valor, it will involve boldness se requerirá de denuedo and watchfulness. y vigilancia. That's why one of the qualities for a church leader is to be sober-minded. Y por eso una de las cualidades requeridos en un líder de la iglesia es ser sobrios. In Acts 20, the Ephesian elders were told to keep watch over the flock. En Hechos 20 se les dice a los ancianos de la iglesia en Éfeso que velaran por el rebaño. Don't go to sleep, but watch out for people rising up within the congregation and outside. No se duerman, hay que velar tanto de personas que pueden surgir dentro de la congregación como los que pudieran venir de fuera. It doesn't mean that you're a harsh, mean person. Y eso no significa que una persona sea áspera o dura, And it doesn't mean that you have to be muscular. y no significa que uno tenga que ser corpulento. There are a lot of people working out, building up big muscles, but are very feminine. Hay muchas personas que están ahí en el gimnasio desarrollando mucha musculatura, pero son muy femeninos. Matter of fact, many in the working out area are homosexual. De hecho, muchos de los que están en esa cultura de desarrollo físico son homosexuales. So you have a servant leader, a biblical lover, and a protector are three of the qualities. Así que tenemos un líder siervo, un amoroso y un protector. Son las tres cualidades. And then the last, there is a provider. Y finalmente está el proveedor. It's very manly in 1 Timothy 5:8, and it's addressing the man to be a provider for his family. Es muy masculino. En 1 Timoteo 5:8, donde se dirige al hombre que sea el que provee para los suyos, para su familia. In Ephesians 5:29, the husbands are to be the provider. En Efesios 5:29, el marido es el que ha de proveer. At least the main providing responsibility is on his shoulders. Al menos recae sobre sus hombros la principal responsabilidad de la provisión. In that area of providing, it will require to be masculine, it will require diligence. Y en esa área de provisión, para ser varonil, se requiere de la cualidad de diligencia. And it's going to be hard work because of the curse. Y va a ser difícil como resultado de la maldición. It will require personal involvement, Se requerirá de participación personal. and it will require doing a faithful, good job in what you set your mind to do. Y se requerirá hacer un trabajo fiel y bueno en lo que uno se propone hacer. In Colossians chapter 3, we're told that whatever we find our hands to do it heartily as unto the Lord. Y en Colosenses dice que lo que encuentre tu mano, lo que venga a tu mano para hacerlo, hagas con todas tus fuerzas, con tu corazón. I'm getting close to finish here. Estamos cerca al final. There are a few things that will stand in our way Hay algunos obstáculos que se nos van a atravesar, from being masculine. que van a impedir o van a obstaculizar nuestra masculinidad. Fear of man, El temor del hombre, pride, el orgullo, laziness, la pereza, selfishness, el egoísmo, worshiping something other than Christ, adorar o rendir culto a otro que no sea Cristo, and a lack of trusting God in His Word. y una falta de confianza en Dios y su palabra. But God has given us grace that's going
to be sufficient. Pero Dios nos ha provisto de gracia suficiente. Wherever sin abounds, grace much more abounds. Donde quiera que abunda el pecado, sobreabunda la gracia. God will help us to keep repenting and growing. Y Dios nos ayudará a arrepentirnos continuamente y seguir creciendo. And so we're supposed to be patient with all men, Así que hemos de ser pacientes con todos los hombres, whether it's the unruly sean los desordenados or faint-hearted o los temerosos, los débiles or the weak individual. o el individuo sin fuerzas. We're to help them all to do what God wants them to do. Hemos de ayudarlos a todos a hacer lo que Dios quiere que hagan. There's some counterfeits of masculinity, two of them. Existen algunas falsificaciones de la masculinidad, falsificaciones. There are two ditches from the road of masculinity. There's two ditches that people tend to fall in. Del camino de la masculinidad hay dos zanjas en las que podemos caer. The first is that authoritative machismo. I'm not sure how you would pronounce it, but it's the authoritarian, domineering individual. Por un lado está el peligro del extremo de la actitud machista, dominante, el que impone. They may be a man, but they're not masculine Será hombre, pero no es masculino, because they're not like Jesus. porque no se parecen al Señor Jesucristo. The other ditch across the road Y la otra zanja o peligro al otro lado del camino is the effeminate or passive. es el hombre pasivo o afeminado. They're just along and the wife leads. Ellos van siguiendo y la esposa es la que marca el rumbo. They may even be the voice that says what we're going to do, but it's the wife talking. Quizá incluso ellos sean la voz que dice lo que vamos a hacer, pero realmente la esposa es la que está hablando. It's almost like a ventriloquist. Es como un ventrílocuo. I'll ask a couple, would you like to, I'm looking at the man, and I said, would you all like to come over to our home? Y yo le digo a una pareja, dirigiéndome al varón, ¿quisieran acompañarnos a nuestra casa? He looks at her, Y él voltea a verla a ella, she says yes. ella dice que sí, He looks back and y says él yes. me dice sí. I'm looking to see your hand up the back and controlling. Y estoy buscando que esté su mano por allá manipulándolo. That is a counterfeit of true masculinity. Esa es una falsificación de la verdadera masculinidad. That may be a man, Será un hombre, but he's not biblically masculine. pero bíblicamente no es masculino. And the man over here who's telling his wife what to do and being mean and almost pushing her under his thumb or En otro extremo, el hombre que está dando las órdenes y imponiéndose y casi como pisoteando a la mujer, he may be a man, but he's not being biblically masculine. él será hombre, pero no está mostrando una actitud bíblicamente varonil. Again, because when we're not like Jesus, we're not masculine. Y una vez más, es porque cuando no somos como Cristo, no somos masculinos. So let me give you maybe a definition to work off of biblical masculinity. Así que permítanme darles una definición quizá con la que puedan partir de masculinidad bíblica. It's a pursuit and possession of Es la persecución de y la posesión de redeemed perspective and character. una perspectiva y un carácter Because redimidos. because you won't be biblically masculine if you're not in Christ. Porque no serás bíblicamente masculino si no te encuentras en Cristo. So it's the pursuit and possession of Así que es la persecución y la posesión de redeemed perspective and character, una perspectiva y un carácter redimido, enhanced by qualities fortalecido por las cualidades that are consistent with the male role congruentes con el papel masculino of those four areas en esas cuatro áreas, of leading, de guiar o liderar, of loving, amar, of protecting, proteger, and providing, proveer, all for the glory of God. todo para la gloria de Dios. So we can help other men around us
to become more like Christ. Así que podemos ayudar a otros hombres que están a nuestro alrededor a llegar a ser más como Cristo. Whenever I see a man that is over to one side towards a ditch, one side or the other, Siempre que veo a un hombre que se inclina más hacia un lado o a otro, a cualquiera de las dos zanjas, how do I know when to help them to not be the way they are, but to be more like Christ? ¿cómo sé en qué momento y cómo ayudarles a no inclinarse a ese lado, sino ser más como Cristo? Because a lot of it is maybe upbringing, culture. You don't want to get into a person does a certain mannerism and therefore they're not manly. Porque mucho tiene que ver con la cultura, la crianza y factores que no queremos combatir porque vemos cierto ademán en una persona y por eso lo atacamos por poco masculino. So what I look for is whatever is distracting in their life from being a witness to the lost or discipling to other men, discipling men, then I will address. Entonces, lo que yo busco es cualquier factor que esté obstaculizando su función o su papel de alcanzar a los perdidos, testificar a los perdidos, o de cultivar, ayudar, fomentar, alimentar al rebaño de Dios, lo que esté obstaculizando eso, si hay algo, ahí es donde yo necesito actuar. If what he's doing turns the unsaved off, Si lo que él está haciendo aleja al incrédulo, then he needs to be talked to, entonces hay que hablar con él, because we're commanded to give a witness, porque se nos ordena que seamos testigos and we're commanded to disciple men. y se nos ordena que hagamos discípulos. And so if the other men don't want to be around him Así que si los otros hombres no quieren juntarse con él, because of certain characteristics that debido he has, a ciertas cualidades o características de él, then he needs to change. entonces él necesita cambiar. So for evangelism and for discipleship, he has to be doing both. Así que para poder evangelizar y para poder discipular, es necesario que esté haciendo las dos cosas. And within that area, there is a broad boundaries. I mean, people can be different ways, peculiar maybe, Y dentro de de esa área grande hay mucho campo para que las personas sean peculiares o diferentes unos de otros. but if it's turning the unsaved off, or the person cannot disciple other men, then he needs to change. Pero en el momento en que su manera de ser esté alejando a los inconversos o esté obstaculizando su capacidad para discipular, tiene que cambiar. Yeah, because you may have a son who is a real strong hunter type of individual, Porque pudieras tener un hijo que es el tipo fuerte, el cazador, and then, or you may have another son, or a son that is more interested in music and the creativity aspect. y habrá otro hijo que es más inclinado hacia la música, la creatividad y otros aspectos. You almost see that with Jacob and Esau. Y como lo que vemos en el caso de Jacob y Esaú. And it's okay to have different giftedness, Y no es problema tener diferentes gustos o dones, unless those two factors are being compromised. a menos que esté obstaculizando esos dos factores, esas dos áreas. So may the Lord help us to increase, to be biblically Así minded. que pues que el Señor nos ayude a incrementar nuestra masculinidad, el ser varoniles bíblicamente.